Muy bien, 9:54 de la mañana, amigos. Somos 7.3 Noticias, la información que necesita. Y precisamente por ello hemos invitado esta mañana a Alejandro Aybar, gerente general de Impuestum, para hablarnos precisamente de impuestos, de rentas, de declaraciones juradas. Bienvenido. Gracias, Jesús. Ya SUNAT ha publicado, ¿no es cierto?, el cronograma de los formularios de la declaración jurada, el cronograma de las declaraciones. ¿Quiénes están obligados, ¿no es cierto?, a declarar ante SUNAT? A ver, como tú lo has dicho, ¿no? Ya a partir del 23 de marzo existe la obligación de presentar la declaración jurada 2015, pero ya lo pueden hacer desde ya. Desde el mes de febrero podían haberlo hecho. Obligatoriamente vence, de acuerdo al último dígito del RUT, a partir del 23 de marzo y termina el 7 de abril. Correcto, Comienza del 23 con el 0, de marzo al 7 de abril. Así es. Perfecto. Hay unos días que son feriados, por ejemplo, el día 23 declaran como último día aquellos que su RUT termine en 0. Y luego el 28, el 1 y así sucesivamente hasta el final. Obviamente esto es días hábiles. Días hábiles, se consideran días hábiles de lunes a viernes. En este caso, en ese rango está la Semana Santa, por lo tanto ahí no es válido, solamente días hábiles. Correcto, perfecto. Ahora, hay que ser muy específico en este punto, y es que hay dígitos, ¿no es cierto? El último dígito de tu RUC, que es antepuesto el número 10, y al final agregas el 1, me parece, ¿no es cierto? No necesariamente. Eso quería que usted nos explicara, ese cronograma por días, por dígitos. A ver, todos tenemos un RUT, y el RUT, cuando se trata de persona natural, es un 10 adelante, seguido de su número de DNI, y al final va un código verificador, perfecto, que también figura en el mismo DNI. Entonces, si tú no te acuerdas de tu número de RUT, como persona natural sin negocio, o con negocio como persona natural, sacas tu DNI, le agregas un 10 al final, y el código verificador, y ahí tienes tu número de RUT. Perfecto, es muy simple en realidad, porque ya toda esta información está consignada en la SUNAT, en la página web de SUNAT. Ahora hay un sistema bastante amigable, he podido ver, en SUNAT, en lo que se refiere a cómo te explican, a cuando tú vas a una oficina. La declaración jurada, ¿quiénes están obligados a hacer, por ejemplo, su declaración jurada? A ver, partamos de un principio. Existen en el Perú dos tipos de personas, ¿no? Las personas naturales, que son aquellas que no hacen negocio o pueden hacer negocio de renta de tercera categoría sin constituirse bajo una forma societaria. Y las personas jurídicas, que son todas aquellas que se han constituido bajo una forma societaria, pueden ser IRL, SRL, SAC, entonces ellas tienen una razón social. Ambas tienen un RUT. En el caso de las personas jurídicas ya no es el 10, sino es un 20 o cualquier otro número. Ahora, toda persona, de acuerdo a su actividad, está catalogada en régimen de renta. Por decir, personas que tienen alquileres, rentan su casa, rentan un carro, o hacen su arrendamiento, son rentas de primera categoría. Entonces, existe la renta de primera categoría, existen las rentas de segunda categoría, cuando tú colocas capitales y recibes dividendos, o recibes intereses, son rentas de segunda categoría. La renta de cuarta categoría, toda aquella persona que trabaja en relación de dependencia, un contador, un abogado, un médico que presta servicios independientes, se considera rentas de cuarta categoría. Pero también existen los oficios, los carpinteros, albañiles, jardineros emiten sus recibos por honorarios y ellos son de cuarta categoría. Pero también tienen que declarar a la SUNAT. Eso va a depender. Toda persona natural cuyos ingresos anuales hayan sido mayores a 25.000 soles, o sea, 25.000.50 centavos. Exactamente. Ya tiene la obligación de declarar. Pero ojo, anual, ¿no? Estamos hablando de... Sí, la sumatoria de todos tus ingresos en el año. Sobre todo aquellas personas que se dedican a oficios. Sí, que no van a poder hay personas que de cuarta misma categoría, por decir, un contador pues que ha emitido su recibo por honorario y ha solamente recibido 10.000 soles en el año. Él no tiene la obligación de presentar. Cuando yo hablo de que no tiene la obligación, es que no está obligado a presentar la declaración jurada, salvo, la norma mismo lo señala, que tú tengas un crédito a favor del ejercicio siguiente. Y para que tú lo puedas aplicar, tienes la necesidad de presentar tu declaración jurada. Perdón, que yo tenga un crédito a favor del ejercicio siguiente quiere decir... anterior. Claro, si tú tienes un saldo a favor que lo puedes aplicar en tus pagos a cuenta y para no perderlo, tú tienes la obligación de presentar tu declaración jurada. Perfecto, o sea, dos fundamentos. Si tienes impuesto por pagar o tienes crédito a favor del ejercicio anterior, para que lo puedas arrastrar, tienes la obligación de presentar declaración jurada.
Perfecto. Ahora, es bien interesante saber esto, ¿no? Si ha superado anualmente los 25.000 soles, personas de primera, segunda y cuarta categoría... Y quinta categoría también tienen que declarar a la SUNAT. Le vamos a contar más detalles. ¿Qué le parece, mi querido amigo, tras el corte, don Alejandro Aybar, gerente general de Impuestum? Porque nos falta hablar también de todo lo que tiene la SUNAT para descargar, el formulario digital, sí, todo aquello. Bien, nos vamos a la pausa, pero no se vaya, le tenemos más, amigos. Ya de vuelta, amigos, gracias por acompañarnos y nos acompaña a esta hora Alejandro Aybar Praditenetti. Él es gerente general de Impuestum. Estábamos hablando nosotros sobre las declaraciones juradas, ¿no es cierto? Pero también hay una pregunta aquí que me quedó en duda en el caso de tercera categoría. Hemos hablado de primera, segunda, cuarta y quinta. Ya hay un cronograma incluso publicado por SUNAT. ¿Cómo quedan las empresas, la tercera categoría? A ver, lo que habíamos hablado son de personas naturales sin negocios, ¿no? Que tienen rentas personales o renta de capital, pero existen también las rentas de tercera categoría. Hay personas naturales que tienen su negocio, pues su bodega, su farmacia, negocios pequeños, y ellos no se constituyen bajo una forma societaria, pero sin embargo tienen la obligación de sacar su RUT para declarar. Estas personas tienen tres opciones de régimen de renta para aplicarse. Pueden ser que se inscriban al RUS, al régimen especial o al régimen general. ¿Qué les convendría más? Dependiendo del tamaño de su negocio. Por ejemplo, la mayoría, el grueso de contribuyentes está en el RUS. Aquellas personas que están en el RUS no declaran impuesto a la renta. Es más, ellos ni siquiera llevan contabilidad. Ellos pagan un solo pago por todo concepto dependiendo sus ingresos. Si reciben 5.000 soles, pagan 20 soles. Si reciben 8.000, pagan 50 soles y así sucesivamente. Las del RUS y las del régimen especial no presentan declaración jurada de impuesto a la renta. Excelente, no presentan declaración las del RUS. Permíteme un segundito, nos vamos con una información en este instante con el ministro de Transporte, José Gallardo. Pero ahora vamos a continuar con nuestro invitado Alejandro Aybar, gerente general de Impuestum. Bueno, así es, la naturaleza nos interrumpe un poquito, pero seguimos nosotros hablando de las personas, nos quedamos en la tercera categoría, que pueden ser personas naturales que tengan su negocio. Así es. Hay personas naturales que inician negocios en tercera categoría y personas jurídicas. Solamente van a declarar aquellas que están en el régimen general. Y aquí hay que hacer una precisión. Vas a declarar si hayas vendido un sol. Correcto. O hayas tenido pérdidas, igual tienes que declarar tu impuesto a la renta. Las empresas que no declaren hasta su fecha de vencimiento, de acuerdo a su último dígito del RUT, tendrán una multa. Y esa multa es de una UIT. Una UIT, 3.950 soles, ¿no? Tú puedes subsanar, si es que la administración tributaria no te notificó, tú puedes presentar, pagar tu multa y la multa la rebajas en un 90%. Perdón, eso es bien importante, si es que la SUNAT no te detecta. Así es que no te detecta. Aunque ahora todo es casi virtual. Hay que recalcar, María Jesús, de que ahora la plataforma virtual de SUNAT es casi muy fácil, ¿no? Existen dos tipos de formularios virtuales. El 701 para todas aquellas personas naturales que no ejercen negocio, que tengan rentas de primera, segunda, cuarta y quinta. El 701 es, ¿verdad? Y Renta el anual formulario 2015. virtual 702 son para aquellas empresas, ¿ya? Pequeñas empresas, porque las medianas y grandes empresas cuyos ingresos hayan sido mayores a 300 UIT, ellos no presentan por ahí. Ellos sí presentan su PDT, ¿no? 702. PDT, que es el formulario de declaración telemática, ¿no? De declaración telemática 702. 702. Ahora, es aconsejable a nuestros televidentes, por supuesto, seguir el cronograma publicado en SUNAT para evitarse, por ejemplo, también el tema de las multas. Así es. ¿No? Que son de diversas... Y decirle a todos los contribuyentes obligados a presentar que la nueva plataforma virtual está casi ya preelaborada. Lo que tienen que hacer ellos es entrar al formulario y consistenciar. Porque ahora todo es virtual, la emisión de comprobantes, inclusive algunos inclusive el facturas, recibo electrónico, exacto, ¿no es cierto? El recibo los libros electrónicos. Entonces SUNAT ya tiene una plataforma que nosotros lo que tenemos que hacer es consistenciar si está bien lo que dice ahí con mi realidad económica. Correcto, ¿no? eso se llama consistenciar, ¿no? Así es. Siempre uno aprende algo en estos términos técnicos de nuestros amigos los expertos en impuestos, que es un tema impopular, como le decía, pero que tenemos que saber, porque después nos pasa la factura, la multa y el interés. No hemos hablado incluso de
ese tema también, ¿no es Claro. cierto? Bien, ¿hasta cuándo es, me dice las novedades del formulario virtual? Quería hablar un poquito con eso, por ejemplo, ¿qué pasa si usted no presentó la DJA a tiempo? Si tú no presentas tu declaración jurada, ya sea la mensual o la anual en este caso, y lo presentas... La mayoría después de- lo hace anual, ¿no? Tengo la impresión. No, nosotros, los que hacen empresas, presentan todos los meses su PET, el 621, el 601. Personas naturales. Personas naturales con negocios, estamos hablando con negocios. Si tú no lo presentas en su fecha de vencimiento, de acuerdo a tu programa, como en este caso, la anual, si no lo presentas hasta esa fecha, tú lo puedes presentar antes, pero si no lo presentas hasta esa fecha, tienes una multa, y la multa es una UIT, 3.950 soles si no lo presentas hasta la fecha límite. Correcto. Vamos a suponer que lo presentas al día siguiente. Pero si la Administración Tributaria, SUNAT, no te ha detectado, y cuando hablamos de detectado es que tiene que notificarte, señor contribuyentes, hemos detectado, de acuerdo a nuestros controles internos, que usted no ha presentado, Correcto. entonces él ya te está avisando. Y si él te avisa, ya te detectó. En ese sentido, si tú lo haces hasta antes que SUNAT te notifique, la multa la puedes rebajar en un 90%. Imagínate, pero cuando ya te detectó y te notificó, ya es la ya UIT. pierdes la gradualidad. Todavía hay ciertas Hay ventajas. facilidades, ¿no? Claro, Ahora, es muy importante también hablar del tema de fraccionamiento. así es. ¿Es posible? Claro. Hasta el año pasado, cuando tú determinabas tu impuesto por pagar, tenías que esperar hasta el mes de mayo para fraccionar la deuda. Ahora no, gracias a este nuevo sistema, si tú tienes impuesto por pagar y no tienes, y hay que recalcar, una cosa es la declaración y otra cosa es el pago. Si tú no tienes plata para pagar, tienes que declarar sí o sí, porque si no tienes una multa. Correcto. Pero este nuevo formulario te da la ventaja de que tú puedes declarar, determinar el impuesto e incluso en ese mismo momento pedirle un fraccionamiento a través del mismo formulario. Correcto. Puede usted pedir en el mismo formulario virtual. Claro, pedir el puedes pedir un fraccionamiento de la deuda. ¿Qué me garantiza que me lo aprueben? ¿Qué me garantiza si, por ejemplo, yo quiero reprogramarlo, fraccionarlo, dependiendo del monto en, no sé, pues 5, 10, 15 cuotas? Lo que pasa es que ¿Hasta cuántas se puede? la ley del fraccionamiento ya está dada. Y el artículo 36 del Código Tributario señala que para que tú tengas ese beneficio del fraccionamiento, lógicamente tienes que cumplir con ciertos requisitos. Como por ejemplo, estar habido, haber presentado tus últimas declaraciones, ¿no? Y gozar de todos los beneficios tributarios. Tú presentas y es cuasi automático. Ahora, todas aquellas deudas mayores a 3 UIT que se fraccionen hasta 12 meses no tienen ninguna cuota de acogimiento. Correcto. Y es casi automático. Excelente, está muy clara la explicación. Yo creo que a nuestros televidentes les va a servir de mucho, sobre todo porque estamos a febrero y muchos aún no hemos declarado. Importante. Así que aquí hay un cronograma, es mucho quizá tener que compartirlo, pero por ejemplo, manda el último dígito del RUC. Así es. Para quienes terminen su RUC con el 0, por ejemplo, la fecha va del 23 de 23. marzo del 2016, obviamente. Así es. Termina en 1, 28 de marzo, Así es. ¿no? En 2, 29 y así sucesivamente hasta el dígito 9 al final, que termina el 7 de abril. Por lo tanto, va del 23 de marzo al 7 de abril. Entérese de todos los detalles en SUNAT. Ahora, quisiera yo hacerle algunas preguntitas cotidianas, ¿no? Bien. Vamos a tener, ahí lo tenemos el cuadro precisamente, señor director, muchas gracias. Y mire, explíquenos un poquito este cuadrito. Miren, nosotros habíamos hablado que SUNAT ha publicado, este cuadro fue publicado en diciembre de 2015, para que los contribuyentes tengan el tiempo de poder hacer sus ajustes, reclasificaciones, acomodar la contabilidad para hacer la declaración tributaria. Una cosa es la contabilidad, el resultado contable, y otra cosa es el resultado tributario. En el resultado tributario nosotros tenemos que hacer adiciones y deducciones al impuesto a la renta. Por ejemplo, hay personas pues que en su interín pasan gastos de representación altos y la administración tributaria te dice, no señores, esos gastos tienen límites, ¿no? Exceso de depreciaciones, entre otras cosas. Por eso, la declaración jurada tributaria, al resultado contable que te bota la contabilidad, tú tienes que hacerle adiciones, que son los reparos que SUNAT dice, eso no te acepto. Ah, ya. Ok, Entonces, bueno.
Por eso que te da un plazo y tu contabilidad que termina el 31 de diciembre, Ajá. tienes plazo para presentarlo hasta esa fecha. Los que terminan en 0, por ejemplo, van a presentar hasta el 23 de marzo. Perfecto. Eso no significa que ese sea el día que tienes que presentar. Puede ser antes. Ya desde febrero, tú has podido haber presentado, los formularios ya han estado, ¿no? Y así como tú ves, pedirlo al centro laboral. sí, normalmente los que están con cuarta categoría le piden su certificado de retenciones o de quinta para poder comprobar que efectivamente ellos han declarado. Correcto. Bueno, si tú ves, el dígito 1 debería ser 24, pero no es así. Ahí va el día 28 de marzo. Que bueno, te da más margen. Lo que pasa es que ahí hay unos feriados, seguramente ves por la Semana Santa. Ajá. Decíamos nosotros que en materia tributaria solamente se computan los días hábiles. Hábiles, o sea, correcto. de lunes a viernes. No se consideran sábados, domingos ni feriados. Obviamente, ya. Ahora, ya hemos visto el cuadro, los televidentes pueden darse cuenta que hay fechas, precisamente, hasta el 7 de abril. Buenos contribuyentes, dice 8 de abril del 2016. Los buenos contribuyentes son aquellas empresas o contribuyentes que han tenido un buen comportamiento, que pagan siempre al día, que nunca se retrasan, que cuando han tenido fiscalizaciones SUNAT no ha observado. Entonces se crea un registro de buenos contribuyentes y se le da las facilidades para que ellos puedan presentar al final. Ellos recién tienen su obligación a partir del día 8 de abril. ¿no? Perfecto. También hay que mencionar que los buenos contribuyentes tienen un trato preferencial ante la administración. ¿En qué sentido? Cuando ellos van, no hacen la colita pues como los demás contribuyentes. Ellos ponen su RUT y la máquina automáticamente detecta que es un buen contribuyente y le dan el trato preferencial, la atención inmediata. Excelente, al buen contribuyente, el buen pagador. Ahora, hay un trato también interesante que es que si, por ejemplo, las personas naturales que no puedan pagar la deuda tributaria que se calcule en la declaración, podrán fraccionarla inmediatamente a través de un formulario virtual que es el 687. Sí, así es lo que yo te decía, ¿no? O sea, tú determinas bajo tu formulario 701 como persona natural o 702 como persona jurídica y determinas tu deuda tributaria que puede ser a pagar, hay un impuesto a regularizar. Tú presentas tu declaración jurada y acabó ahí tu obligación, pero se queda la deuda. Esa deuda tú la puedes fraccionar, ¿no? Bien. Bajo otro formulario, cumpliendo ciertamente los requisitos. Perfecto. Y desde ayer se pueden utilizar formularios 701 y 702 y aquí nos referimos a empresas con ingresos menores a 300 UIT, una pyme, por ejemplo. Exacto. A ver, coménteme. Así es, o sea, las empresas de acuerdo a sus ingresos están catalogadas como microempresa, pequeña empresa o gran empresa. O mediana. Estos formularios, el 702, que son para las empresas con negocios, como ya te he dicho, en ese caso, si ellos están en el régimen general y han vendido 1000 soles o han vendido 1 sol, igual tienen la obligación de declarar. Aún teniendo pérdidas, tienen la obligación de declarar. Entonces, ellos utilizarán el formulario virtual 702. Pero si esa empresa es una empresa que ha tenido movimientos mayores a 75 UIT, ¿no? Y hay que decirle que aquellos que tengan ingresos mayores a 300 UIT tienen la obligación de presentar un balance de comprobación. Ellos utilizarán el formulario PDT 702, donde ahí van pues las empresas medianas o grandes, mineras, financieras, algunas... Una preguntita que solamente por curiosidad se la voy a hacer. ¿Cómo pagan los impuestos los congresistas? Bueno, los congresistas, ellos Solo por renta, curiosidad, ellos ya que tienen estamos en renta temas de quinta categoría. A ver, las personas naturales que solo tengan rentas de quinta categoría, y ya te expliqué, los de quinta son aquellos que trabajan en relación de dependencia, trabajan en una empresa, llevan sus controles y le pagan por boleta. Ellos no tienen obligación de presentar declaración jurada de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el empleador o sea, es el que le retiene al momento del pago. No necesariamente estable, puede ser un contratado, pero estás en planilla. Planilla puede ser trabajador dependiente, tiene un horario, marca su tarjeta, tiene responsabilidades, tiene subordinación. El jefe le dice, haz esto. O sea, es independiente. El que no es estable no tiene subordinación, por ende. Claro, lógicamente el trabajador independiente trabaja bajo su criterio, cumple con el trabajo final. Correcto. Bien, bueno, han sido preguntas muy interesantes. Hay una pregunta que me hacen aquí algunos colegas en el set, y por ejemplo, ¿qué pasa si yo trabajo, ¿no es cierto?, bajo la figura del CAS, por decir, en una institución del Estado, y de pronto dicto clases o soy profesor en una universidad en la que emito recibo por honorario? En ambos casos tengo que declarar.
A ver, el CAS es una modalidad que solo lo tiene el Estado, ¿no? El CAS también es una renta de cuarta categoría, solo que a ellos no le obligan a emitir recibo por honorario. Correcto. Ellos lo controlan bajo una boleta como si tuvieran una planilla, pero bajo el contrato CAS, las rentas que se le atribuyen a esa persona son Que de es el cuarta cuadro de categoría. asignación de servicios. Así es. Si tú, como trabajador independiente, puedes tener la posibilidad de dictar cursos, ser profesor, catedrático o asesorar, y emites tu recibo Animar por eventos, honorario, por ejemplo, eventualmente. cualquier tipo de trabajo independiente es cuarta categoría. Entonces, tú lo que tienes que hacer al final es sumar tus ingresos que has tenido, tanto por CAS como por cuarta categoría. Correcto. Y si tu monto pasa supera 25.000 soles, anual, si tu monto anual supera 25.000 soles, tienes la obligación de presentar tu declaración jurada de impuesto a la y renta. ahora otra preguntita, si por decir, entre ambos montos que yo reúno, entre el trabajo bajo CAS y el trabajo con un recibo por honorario, pero finalmente al mes yo gasto más de esos dos montos juntos, igual tengo que declarar por lo consumido. La regla es, si has superado 25.000, tienes la obligación de declarar. Bien. Acá hay algo muy importante, María Jesús, ya que has tocado el tema. Anteriormente, al contribuyente se le daba varias deducciones, ¿no? Antes, por ejemplo, y es lo que ocurre ahora, a veces una persona gana 20.000, pero gasta pues más, y vive endeudado con la tarjetita, Con las con el tarjetas de préstamo. crédito, sobre Entonces, todo, acá no se le está dando la posibilidad todavía al contribuyente a tener los beneficios que había antes. Uno antes, contra más carga de familia tenías más deducciones. Correcto. Había gasto de medicina, gasto de educación, y eso no lo hay actualmente. Actualmente, a los de cuarta categoría, lo único que te permite descontar la ley del impuesto a la renta es 20% por todo concepto. O sea, si tú ganas 1.000 soles, dice 20% es tu gasto. Eso no es en la realidad algo que suceda. Y después te deducen 7 Menos unidades en época de impositivas colegio. tributarias. No, pues ahí Muy hay bien. que decir que tenemos que sincerar un poco la realidad Sí. Y tributaria. ojalá pudiéramos bajar el IGB alguna vez, ¿no? Tenemos un IGB muy alto, ¿no? El más alto en la región quizás no, pero uno de los más altos en el ranking. Sí, lamentablemente tenemos Por un IGB encima del y por debajo de quién 18%. estamos. Nosotros estamos dentro de los países que tenemos el IGB más alto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un IGB de 5 puntos. El combustible es baratísimo. Si todo por baja, ejemplo, pues, ¿no? todo baja. Bueno, muy amables. Estuvimos, amigos, esta mañana con Alejandro Aybar, gerente general de Impuestum, hablando de los temas tributarios, de los plazos, entra en la página de SUNAT y sobre todo de su declaración jurada, que también tiene un plazo para que usted la pueda presentar y evitarse pues las engorrosas multas. Tiempo de la pausa, amigos, 10:33, no se vaya, le tenemos más.